previo a empezar con el tema de hoy, ¿sí? Vamos a continuar con los sistemas y los métodos iniciales de cálculo que habíamos visto en la clase pasada, y también tienen ya en autogestión la presentación para las siguientes clases. Y con respecto a esto, vamos a hacer un comentario de ahora en más, de a partir de mañana, vamos a empezar a tener las clases grabadas, que las van a poder descargar desde el aula virtual, ¿sí? Ya están cargadas, no están visibles, porque se van a ir habilitando a medida que, bueno, que vaya llegando la semana correspondiente, ¿sí? La de hoy, obviamente, mediante este formato, y a partir de mañana, como les decía, ya grabada. Lo que me interesaría hacer ahora, en un minutito, si algunos de ustedes pueden ingresar al aula virtual, ir al aula virtual de Vías 2 y fijarse si es posible que encuentren la clase del día de mañana, ¿sí? De esa manera ya verifico que la puedan tener, que la pueda descargar, alguno de ustedes descárguela, por favor, y podamos seguir con esa metodología de ahora en adelante. Si alguien lo puede ir haciendo, me avisa y hago 2 o 3 comentarios más. Ahí me fijé yo y no lo veo en la clase. Bien, a ver, entonces, vamos un segundito. Gracias, Gastón. ¿Te podrá fijar ahora, por favor? Sería la del 7-9, figura clase 7-9-2021, o sea, mañana. Me aparece el título, pero no me aparece ningún archivo. Ok. Ahora revísalo, por favor. Es un link que para que puedan descargar el video. Sigue igual, profe. Sigue solamente el título, profe. Sigue solamente el título, bien. Ahora, hagan refrescar y fíjense, por favor. Ahí sí, profe. Bien. Fíjense si lo pueden descargar, por más que sea el de mañana, si lo pueden descargar. Entonces ya de esa manera verificamos que es todo lo que tiene que estar habilitado para que lo puedan ver y que lo puedan descargar. Sí, se puede. ¿Lo pueden descargar? Perfecto. Son videos relativamente cortos, ¿sí? Donde lo que conversamos o lo que les comento es sobre la misma presentación, de la misma manera en que hacemos las clases. Para suplir, digamos, la interacción cuando haya alguna consulta, alguna pregunta, vamos a hacer clases de consultas que vamos a tratar de fijarlas ahora, y si surge la necesidad de hacer alguna otra, me lo comunican a través de mail y la coordinamos. Pero vamos a hacerla simple. Ustedes van escuchando los videos, se van anotando las consultas que tengan, y una fecha anterior al parcial nos conectamos y evacuamos todas las dudas de las clases que hayan visto hasta ese momento, hasta ese video, ¿sí? Como fecha tentativa de clase de consulta, bueno, el primer parcial es la semana que viene, el día lunes, ¿sí? Con lo cual, si tienen alguna consulta lo podemos ver ahora, y si no, mañana nos podemos conectar. Por más que ya tengan el video, podemos hacer un Zoom, como venimos haciendo normalmente, y si tienen alguna duda, para el lunes de la semana que viene lo vemos mañana. Con respecto al segundo parcial, ¿sí? Que era para el 4 de octubre, la semana anterior, ¿sí? Vamos a hacer la clase de consulta,
que sería el 28 del 9, 28 de septiembre, ¿sí? No necesariamente, digamos, va a ser estrictamente, digamos, obligatoria. Si no hay consulta y no es necesario, no se hará ese Zoom. Y la siguiente clase de consulta la vamos a hacer el 2 del 11, el 2 de noviembre, porque el parcial lo tenemos, el tercer parcial lo tenemos el 8 del 11. ¿Sí? O sea, la semana anterior. Ingeniero, o sea que ya no nos tenemos que conectar más a clases, sino directamente seguimos las clases por la universidad virtual, ¿no? Así es. Vamos a hacer una aclaración, ¿sí? Con respecto a eso. El dictado normal de todos los días, de todos los lunes y martes de clases, ya están todos los videos cargados, no los van a ver a todos, van a ir apareciendo semana a semana. Van a aparecer la clase del lunes y la clase del martes. Cada clase tiene el título, ¿sí? Supongamos que hay un tema, como por ejemplo, mañana comenzamos con el método ASTO para cálculo de pavimento flexible, está dividido en 3 clases. Entonces, los videos, el nombre del archivo del video dice la fecha, por ejemplo, mañana, 7 del 9 del 2021, primera parte, método ASTO pavimento flexible. La del lunes que viene, ¿cómo va a decir? Bueno, la fecha del lunes, segunda parte, método ASTO. Y así, cada archivo tiene el nombre correspondiente a qué parte del tema es y a qué fecha corresponde. Lo que sí nos vamos a conectar para el Zoom es para los parciales. Para los parciales nos vamos a conectar al Zoom de la misma manera que se están conectando ahora, ¿sí? Que están, las fechas ya las hemos dicho, ya las tienen, esos nos vamos a conectar con estos mismos Zoom y vamos a hacer los parciales también a través del aula virtual. Entonces, no hay que conectarse más a clase los lunes y los martes, salvo si mañana me confirman que quieran tener alguna clase de consulta para el día lunes, para el parcial. El lunes sí nos vamos a conectar porque tenemos parcial, y ya el martes no, y así sucesivamente para las siguientes clases y los siguientes parciales. Una consulta, ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Las clases o sea, esto arranca a partir de esta clase, digamos, clases anteriores también vamos a tener videos. La clase de hoy va a ser como, seguimos con la misma metodología, ¿sí? Como ahora vamos a terminar el tema que estábamos viendo, es a partir de mañana, a partir del tema método ASTO para el pavimento flexible, a partir de mañana ya tienen el video, que es lo que acaban de revisar, que pudieron descargar. De ahora, o sea, de mañana en adelante, la clase de hoy la vamos a tener ahora normal. Por eso les preguntaba si tenían alguna consulta respecto al parcial para el lunes que viene, si la tienen hoy, o si no, mañana podemos hacer el Zoom y yo hago alguna consulta que tengan para el parcial del día lunes. Bien, perfecto, gracias. No, de nada. Y también tengan en cuenta que puede llegarse a darle confusión. Por ejemplo, martes 21 de septiembre, ¿sí? Estoy viendo acá el calendario, es feriado, entonces ese día no hay clase, por lo cual no hay video, ¿sí? Hay un video por cada lunes y martes que haya clase. El otro feriado es el 11 de octubre, tampoco hay video para ese día. Bien. ¿Se ha comprendido esto? ¿Alguna otra consulta más? Ingeniero, entonces, las consultas dijo que van a ser una semana antes del parcial nomás. Una semana antes del parcial, si hay alguna cuestión muy complicada, no puedo hacer, digamos, un Zoom por uno solo, pero si hay algunos cuantos nos juntamos y lo conversamos. Si hay alguna cuestión que se pueda responder por mail, me la hacen a la pregunta, les respondo por mail. Hay algunas preguntas que no son tan fácilmente para responder por mail, pero bueno, en el caso que se pueda, le hacemos la respuesta por mail y si no, nos comunicamos. Los Zoom de los lunes y martes
Van a quedar, los links son los mismos, esos no se tocan, van a quedar igual, así que cualquier lunes o cualquier martes podemos hacer una conexión. Bueno, gracias. No, de nada. Profe, el foro también está bastante bueno, porque si varios tenemos la misma duda, capaz que le respondo una vez a la consulta y ya queda ahí, me parece. El foro del aula virtual. Claro. Bien, bueno, y también podemos utilizar ese canal. Claro, en caso de que varios tengamos la misma duda, por ahí, sin querer, le mandamos 10 mail y la misma duda. Bien. Sí, por ahí es mejor, profe. Todos ven lo que preguntan y, bueno, la respuesta también, entonces. La respuesta para todos. Ok. Bien. Bueno, lo hacemos así entonces, sirve para ir respondiendo. De todas formas, creo que las clases de consulta previo al parcial, una semana antes, les va a servir también, bueno, para evacuar las dudas que haya. Y estas cosas que vamos conversando durante el dictado de clases, si alguno también tiene algún comentario, o alguna consulta, o algo respecto a algún caso práctico, o alguna imagen, algún video que se ha mostrado, que se va a mostrar en realidad, bueno, lo puede hacer también. Bien, si no hay más consultas, comenzamos. Profe, una consulta, ¿se habló de cómo va a ser el parcial? El parcial, sí lo hemos mencionado, es a través del aula virtual. En el caso del primer parcial, tienen que responder. Todos los parciales son multiple choice, tienen distintas opciones. En el caso del primer parcial, tienen preguntas prácticas, teóricas prácticas. Los siguientes parciales también tienen algunos ejercicios de algún método de cálculo, que lo aclaramos ahora. Segundo parcial es cálculo de pavimentos flexibles, ¿sí? Y el tercer parcial es cálculo de pavimentos rígidos. Y el primer parcial es práctica de laboratorio. Entonces, para el parcial del lunes que viene es práctica de laboratorio, todo lo que se vio de laboratorio. Para el segundo parcial, que es cálculo de pavimento flexible, el práctico, repito, el práctico es solo ASTO 93. ¿Sí? No ingresa práctico de Shell, ni Tricapa, ni Business, ni Burmista. Eso es así, es ASTO 93. El práctico. El teórico incluye todos los temas para el segundo parcial. ¿Qué todos los temas incluye? Bueno, incluye todos los temas menos lo que se vio para el práctico de laboratorio. En resumidas cuentas, se ve para el segundo parcial las primeras clases de suelo, base, subbase, métodos constructivos, y luego salteamos al inicio de los sistemas de cálculo, los métodos de cálculo que empezamos la semana pasada, ¿sí? Eso es el segundo parcial. Y el tercer parcial, básicamente, desde donde terminemos con el segundo en adelante, es decir, todo lo que es pavimento rígido, ¿sí? Todo lo que es pavimento rígido, que son métodos de cálculo, métodos constructivos y métodos de reparación. Hay distintas partes dentro de lo que es pavimento rígido, que incluso ahora cuando veamos, digamos, avancen con pavimentos flexibles, no solamente tenemos método de cálculo, sino que van a haber sistemas constructivos y de conservación de pavimentos, es decir, reparaciones de roturas, bueno, etcétera. No nos vamos a adelantar. Profe, yo tenía una consulta respecto a la fecha del parcial, si es que mis compañeros están de acuerdo, si había alguna posibilidad de pasarlo para el martes. La verdad es que está fijado ya para el lunes. Para poder proseguir, digamos, está todo ya armado de esa manera. Bueno, profe, no hay problema. Así también el día martes yo ya les puedo también dar las notas, o el día lunes a la noche, que se los cargo en autogestión, el resultado del primer parcial. Bueno,
Comenzamos. En la clase anterior habíamos hecho un resumen respecto a los métodos de cálculo, cómo fueron evolucionando desde los más antiguos, de los primeros aportes que hacían algunos investigadores, y fuimos mencionando cómo fue avanzando las dos ramas, la rama racional y la que sería la rama empírica. Vimos métodos de cálculo muy básico de Boussinex y de Burmeister. Ya Burmeister incorporó algunas cuestiones más. Estos sistemas o estos métodos seguían, digamos, pensamientos o técnicas racionales, y bueno, el sistema de tres capas o tricapa, digamos, es un avance del sistema de dos capas, ¿sí? En donde lo que hace es incorporar a las dos capas que había previsto Burmeister, que era la subrasante y una capa granular, incorpora una tercera capa que la considera con un material ligado, ¿sí? Como por ejemplo una mezcla asfáltica. Entonces, así como Burmeister hizo relaciones entre dimensiones lineales, alturas y dimensiones de la impronta del neumático, en el sistema tricapa se hace las mismas relaciones, pero teniendo en cuenta que ya tenemos otra presencia de otro material, ¿sí? Entonces, establece la relación del E1 sobre el E2 y lo determina como K1, el E2 sobre el E3 como K2, y la relación A, que es el radio de la impronta, sobre el H2, ¿sí? Sobre la interfase 1, o sea, la altura de la interfase 1 y la interfase 2, y el H mayúscula, la relación entre H1 y H2. Con estos parámetros, a posterior se realizan, bueno, tablas y ábacos que permiten la obtención de coeficientes, que era la misma metodología que venían trayendo los métodos anteriores. Estos coeficientes, ¿sí? Denominados ZZ1, ZZ2, bueno, como están viendo aquí, permiten, a través de estos coeficientes, multiplicando la carga aplicada, ¿sí? La carga aplicada, Sí. obtener ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bien. Obtener las tensiones de compresión, ¿sí? En la superficie de la base o la subbase, y la tensión encima de la subrasante, ¿sí? A partir de estos coeficientes, o las tensiones radiales o tangenciales en la fibra inferior de la primera capa. Y así aparecen estas muy lindas tablas, donde para una combinación de K1, K2, A y H, ¿sí? A y H, permite obtener los coeficientes ZZ1, ZZ2, la diferencia ZZ1 menos RR1, el ZZ2 menos el RR2. Obviamente que esta metodología quedó en desuso luego de la aplicación de otros métodos de cálculo, pero para que tengamos una idea de cómo funcionaba. Las mismas tablas fueron conformadas en ábacos que nuevamente tienen el ingreso al ábaco a partir de la combinación de K1, K2 y ingresar con la relación H mayúscula y A mayúscula. Entonces, ¿cuál era una de las limitaciones que tenía la metodología? Es que no existían cartas para combinaciones entre medias de, por ejemplo, acá dice K1 20 y K2 30 si no alcanzo mal a leer. O acá tenemos un K1 20 y un K2 200. Entonces, si había algo entre medio que no estaban entre las cartas disponibles, bueno, había que hacer aproximación. Hasta allí, con lo que hemos visto, se podían obtener por alguno de estos tres métodos las tensiones y las deformaciones. Ahora, esas son las tensiones y las deformaciones que generaban las cargas, ¿sí?
Pero la pregunta sería, bueno, pero esa tensión, esa deformación, ¿contra qué la comparo? O sea, ¿cuál es la admisible? Entonces, hicieron algunas investigaciones más y algunos autores aportaron algunas soluciones a esto, diciendo que las expresiones para obtener una tensión vertical admisible tenía que ver con el módulo de la subrasante, ¿sí? Y con la cantidad de repeticiones de carga que tendrían sobre esa superficie. De esta manera y con esta expresión, con esta ecuación, obtenían la tensión vertical admisible, que sería comparada ¿contra quién? Contra la tensión de solicitación sobre, por ejemplo, la subrasante. Bueno, esta es una expresión de estos dos autores, esta es otra expresión de estos dos autores. Entonces, aquellas tensiones se comparaban y normalmente, esta primera fue una de las más difundidas, se comparaba contra esta. Como les mencionaba al principio, tenemos en autogestión subido la presentación para las siguientes clases y también tienen la guía de trabajos prácticos donde hay algunos ejercicios para aplicar por estos 3 métodos y al final tienen la resolución, el paso a paso y la aplicación de las distintas ecuaciones y de dónde se obtuvieron cada una de esas ecuaciones y pueden hacerle un seguimiento. Van a ver allí que esta expresión es la que se ha utilizado para determinar la tensión vertical admisible. Bueno, también teníamos y hay gráficas que permiten obtener lo que sería la deformación horizontal por flexotracción en las capas inferiores, en la fibra inferior, perdón, de la capa asfáltica, y los distintos autores, ¿sí? Uno de los más utilizados es la expresión de Shell, porque justamente Shell creó un método llamado como el mismo nombre, y es uno de los temas, uno de los criterios de falla que adopta Shell, que lo vamos a ver ahora enseguida. Otras de las formas con estas mismas gráficas, para obtener las deformaciones verticales específicas de compresión sobre la subrasante, ¿sí? Eran nuevamente gráficas, ¿sí? Con el número admisible de repeticiones y intersectando alguno de estos autores, ¿sí? Sacábamos la deformación específica de la subrasante. Bueno, criterios de comportamiento en cuanto a deflexiones, a deformaciones máximas. Aquí tenemos las del Instituto del Asfalto. Bueno, esto es a título informativo, estas gráficas y las tablas que hemos visto anteriormente, obviamente ya están en desuso. Vamos a ver en una de las últimas clases que ya está grabada, distintos programas de cálculos para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos, y cómo compara y cómo determina la cantidad de ejes equivalentes que admite la estructura de acuerdo a los criterios de falla que adopta el programa, que obviamente tiene la evolución de todas estas ecuaciones que están aquí. Durante los distintos años han ido evolucionando y han decantado, han terminado en algunos programas de cálculo que son los que les digo que están ya en una grabación, que es la de la última clase. Bien, les había mencionado que existe el método Shell. El método Shell, nuevamente repito, es a partir de la creación que hace la compañía petrolera. Toma como base el método Tricapa, es una evolución, son los mismos investigadores que trabajan luego en la compañía. El método Shell, además de tener en cuenta los criterios y lo que hemos visto del método Tricapa, incorpora algunas otras cosas más que las vamos a ir viendo ahora a medida que vamos a avanzar. Básicamente, el método Shell considera un sistema de 3 capas, donde tenemos una capa asfáltica, una carpeta en la parte superior, en la parte intermedia tenemos bases y subbase o material granular, y una subrasante. Los criterios de falla que adopta es la deformación específica unitaria por flexotracción en la capa inferior
o en la fibra asfáltica, en la fibra inferior de la capa asfáltica, ¿sí? Es decir, cuando aquí se supera esta deformación específica máxima, considera que rompe el sistema. Y el otro criterio de falla es la deformación específica unitaria por compresión en la superficie de la subrasante, ¿sí? Cuando esta situación se da, considera que rompe el sistema. Bien, a partir de esos dos criterios de falla, establece que para una deformación específica unitaria, ¿sí?, existirá una cantidad de repeticiones admisibles para la capa asfáltica y que va a admitir, es decir, cuántas repeticiones va a soportar la capa asfáltica. Y obviamente, sí, esto es esquemático, pero a medida que va aumentando la deformación específica unitaria de la capa asfáltica, significa que admite menor cantidad de repeticiones. Una situación similar se da, pero con la tensión vertical sobre la subrasante. A medida que aumenta la tensión superficial de la subrasante, disminuye el número de repeticiones admisibles. Y habrá una tensión determinada para la cual tendremos un número de repeticiones admisible para la estructura. De estas dos, de esta combinación de estas dos, la que menor sea va a ser la que va a dar la limitante a nuestro sistema. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Capa asfáltica admite 100 ejes equivalentes y la subrasante admite 50 ejes equivalentes, pues entonces el sistema admite hasta 50 ejes equivalentes, porque cuando se superan esa cantidad significa que ya la estructura falló por compresión sobre la subrasante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero. Bien. ¿Cuáles son las hipótesis del método Shell? Una carga circular uniformemente distribuida, que la trae directamente desde el método tricapa, que los materiales son homogéneos e isótropos. Ahí tenemos, digamos, una diferencia. Si bien los materiales tienden a ser homogéneos e isótropos, no lo son del todo. Que hay un comportamiento lineal y elástico de los materiales. Ya hemos hecho algún comentario con respecto a que el material no es ni elástico ni lineal, sobre todo aquellos materiales que son no ligados, es decir, suelos o capas granulares. En su estado puro, es decir, sin ninguna intervención, no son ni elásticos ni lineales. Una vez que hagamos ciertas modificaciones, van a tener un comportamiento lineal y o elástico, ¿sí? Eso cuando veamos módulo resiliente en método ASTO, lo vamos a explicar un poquito más. Tenemos tensiones proporcionales a las deformaciones, que las capas del pavimento son de extensión horizontal infinita y que la subrasante es de tensión vertical semi-infinita. Aquí ya el método Shell aplica la teoría de la elasticidad para calcular tensiones y deformaciones de las distintas capas, es decir, hace un cálculo más fino, más integral de las distintas solicitaciones y de las distintas tensiones que se generan dentro de la estructura. Verifica la resistencia a la fatiga de algunos materiales que en los otros métodos ya no lo tenía. E introduce lo que es el efecto destructivo del tránsito mediante el concepto de eje equivalente. Si bien acá no lo hemos desarrollado en método Shell, ahora vamos a hacer un comentario respecto a esto un poquito más adelante. Cuando abordemos método ASTO, vamos a ver que ese concepto de eje equivalente se extiende tanto a método ASTO y a muchos otros métodos más, ¿sí? Bueno, adopta una estructura como la que estamos viendo allí, la estructura teórica con ruedas duales, con estas dimensiones, con esta separación entre ruedas, con este diámetro de la impronta, una mezcla asfáltica, ¿sí?
que tendrá un módulo, que ese módulo también es conocido por la terminología Shell, el S-Mix, ¿sí? Que es el S es el stiffness, como su traducción, módulo del mix, de la mezcla, el espesor, luego las capas granulares, ¿sí? Con sus distintas capas, que pueden ser más de una, y la subrasante, ¿sí? Con sus parámetros que la caracterizan, el módulo, el coeficiente Poisson y más. Avanza un poquito más el método Shell, ya en el año 78 incorpora un programa que se llama VISAR, que lo estamos viendo allí. Obviamente este programa después sufre algunas modificaciones, algunas actualizaciones, que en la última clase, como les decía, hay un video grabado respecto a los distintos programas. Está incluido, está mostrado este programita, es bastante sencillo y bastante poderoso. También incorpora algunas características más de las mezclas fálticas, es decir, comportamiento de los materiales, distintos módulos, distintos comportamientos fatiga, con respecto al ligante afáltico. Fíjense, acá 50-100 habla de la penetración del asfalto, y esto, claro, tiene que ver con la clasificación, como ya hemos visto, antigua, de lo que tenía que ver de los asfaltos, la clasificación de los asfaltos, donde era por penetración. Fíjense acá, respeta o sigue ese criterio. Incorpora lo que en otros métodos hemos visto anteriormente que no estaba, que es la temperatura media anual ponderada, es decir, acá ya tiene en cuenta que la temperatura juega un papel en el desempeño y en la performance de la mezcla asfáltica, ¿sí? Que no es independiente la carpeta asfáltica y por ende el resto de la estructura de la temperatura o de lo que esté pasando en el ambiente, ¿sí? Que se ve influenciado, entonces acá lo mete en una variable, que a diferencia de los métodos que hemos visto anteriormente, no consideraba la temperatura. Y con todo esto termina elaborando diferentes juegos de curvas, que lo vamos a terminar viendo al final de la presentación, para distintas combinaciones y que nos va a permitir realizar el diseño de la estructura. ¿Qué es lo que establece el método Shell, como gráficas y en forma esquemática y general? Establece cartas de este tipo, en donde en la parte inferior, en el eje de las X, tenemos el espesor de las capas no ligadas, o sea, capas granulares, y en el eje de las Y, espesor de mezcla asfáltica, ¿sí? Y establece una gráfica que es el criterio de falla para lo que sería la rotura por compresión en la subrasante y lo que sería la falla por flexotracción en la fibra inferior de la capa asfáltica. Entonces dice, la subrasante, sí, a medida que va variando el espesor, empiezan a obtener este deterioro, y la capa asfáltica tiene este deterioro, ¿sí? Entonces, la combinación de ambas genera esta curva, y se establecen cartas de este tipo para distintas combinaciones, que es lo que les decía, vamos a terminar viendo un poquito más adelante. Con respecto a los parámetros que son los inputs que vamos a utilizar para ingresar a estas cartas, uno de ellos es el tránsito. El tránsito está compuesto por diferentes combinaciones de vehículos, de combinaciones de ejes, de pesos por ejes. Entonces, sería prácticamente imposible ingresar con semejante cantidad de tipos y variables de ejes y de pesos a un método de cálculo. Entonces, se estandarizó, se hizo un eje patrón y se establecieron coeficientes que transforman cualquier tipo de eje a un eje patrón, ¿sí? Cualquier tipo de eje lo lleva a un eje patrón a partir de un coeficiente, ¿sí? Esa conversión y ese coeficiente se determinó en función del efecto destructivo que tiene un eje respecto del eje patrón. Vamos a dar un ejemplo. El eje patrón
es de 80 kilonewtons, 8,2 aproximadamente toneladas. Si hay un eje que pesa menos que eso, ¿sí?, tendrá un efecto destructivo menor que el de 80 kilonewtons. Si hay un eje que pesa más de 80 kilonewtons, tendrá un efecto destructivo mayor, ¿sí? Entonces, en función de esa relación, establecieron y determinaron los coeficientes para transformar cualquier tipo de eje llevándolo a un eje pato. Entonces surgen así, como por ejemplo el método Shell, esta tabla, esta gráfica, que permite ingresar con el peso por eje, cortando esta gráfica, a cuál es el coeficiente de eje equivalente que corresponde. Aquí está está poco visible. Podemos hacerlo a través de la ecuación que responde esta gráfica, responde a esta ecuación. También están las tablas para valores de carga fijos que están allí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, en las calles de nuestra, digamos, de tránsito normal con colectivos, ¿qué valor se usa generalmente? ¿A qué te referís? Digo, ¿qué valor de eje se adopta? Porque ahí dijo que podía variar, ¿o no? Sí, bien. Pavimentos urbanos, podría utilizarse algunos de estos métodos para calcular, pero existen métodos más puntuales para determinar y para diseñar los espesores. Estos métodos de cálculo que estamos viendo son más bien para vías de, digamos, un tránsito que tiene una particularidad, es decir, que está circulando, porque el tránsito urbano, en muchas ocasiones, si bien transita, si bien circula, pero las velocidades de circulación son muy bajas, ¿sí? Vamos a ver, porque ahora vamos a empezar en muy poquito a ver que la velocidad de circulación tiene que ver con una frecuencia, y con respecto a esa frecuencia tiene que ver cómo se comporta el material y cuál es el módulo que entrega el material respecto al tiempo de aplicación de la carga. Entonces, estos métodos son prácticamente de aplicación para vías rurales, no urbanas. ¿Sí? Fueron concebidos para ese diseño. Gracias, profe. No, bueno. Bueno, acá lo que les mencionaba, que el método Shell incorpora la temperatura, porque tenemos variaciones de la temperatura en el ambiente que no tienen un efecto significativo en el módulo de los materiales no ligados, es decir, suelos o mezcla de agregados, pero sí lo tienen en las propiedades del asfalto, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Entonces calcula una temperatura media ponderada del aire, que la denomina WMAT, en grados centígrados, de manera de obtener con esa temperatura equivalente un deterioro igual al que sufriría la subrasante con las variaciones reales de temperatura a lo largo del año. Es decir, a medida que va variando la temperatura, varía el comportamiento del ligante asfáltico y por ende el módulo de la mezcla asfáltica. Entonces, fíjense, acá parecería que hay una contradicción, porque yo acá les dije que a medida que varía la temperatura, no hay un cambio significativo en el módulo de los materiales no ligados. Y acá habla del deterioro que sufre la subrasante. Entonces usted podría decir, ¿pero cómo? Si la subrasante no tiene material ligante. Pero acá hay que tener presente algo, que habla del deterioro de la subrasante, que esto significa que cuando cambia el módulo de la carpeta asfáltica, producto de la variación de la temperatura, las tensiones y deformaciones que le llegan a las capas inferiores también cambian. Entonces, si aumenta la temperatura, disminuirá el módulo de la mezcla asfáltica y por ende, las tensiones y las deformaciones que le van a llegar a las capas inferiores, incluida la subrasante, van a ser mayores. Entonces, hay un consumo, de fatiga, hay un deterioro que en esas capas inferiores que es distinto para otra situación donde la temperatura es distinta.
Entonces, esto es lo que analiza y lo que tiene en cuenta el método Shell, considerando la temperatura media ponderada del aire. ¿Sí? A partir de las temperaturas, de las distintas temperaturas del año. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice, por ejemplo, para un determinado mes, la media del aire es 10 grados, para otro mes es 15, para otro mes, etc. Y con cada uno de esos meses determina un coeficiente de un factor de ponderación que tiene en cuenta este efecto destructivo que yo les mencionaba. Así, para los 12 meses, con esos 12 meses hace un promedio y saca un factor de ponderación promedio. Y hacemos el camino inverso. Ingresamos con el factor de ponderación promedio e ingresamos, cortamos la gráfica y determinamos cuál es la temperatura. Esta temperatura WMAT va a ser la temperatura que vamos a utilizar para buscar las cartas de diseño que vamos a ver al último. ¿Se ha comprendido esto? Sí, profe. Bien. Bien. Ya también el método Shell considera lo que es el módulo dinámico de la subrasante, módulo resiliente, que el valor, el módulo resiliente, tiene una dependencia, digamos, importante respecto al contenido de humedad y el nivel de tensiones que recibe o al cual está sometido. Vamos a desarrollar el módulo resiliente un poco más cuando veamos método ASTO, ya se lo he mencionado. Pero el módulo resiliente puede ser determinado a partir de ensayo, ¿sí? De laboratorio. Cuando no es posible, podemos determinarlo a través de algunas correlaciones, como estas ecuaciones que están allí abajo. Y también puede ser determinado a partir de esta tabla, que la tienen en el apunte teórico del ingeniero Toledo, donde pueden ver que para los distintos CBR que figura allá arriba, es posible, ascendiendo, determinar cuál es el módulo en Newton metro cuadrado que tiene, bueno, justamente ese CBR de esa capa. Y aquí abajo tienen determinado distintas calificaciones cualitativas de las distintas capas, una capa pobre de subrasante, pobre, y así hasta llegar a excelente de una capa de base, por ejemplo. El método también incorpora el módulo dinámico, ¿sí? O stiffness, y la fatiga de la mezcla asfáltica. Para ello propone curvas típicas que relacionan los módulos de la mezcla con la temperatura y las llama S1 y S2. Para una dada frecuencia, acá viene lo que les mencionaba, que es de 0,02 segundos, que aproximadamente es 50 a 60 kilómetros por hora. Estas son las cartas típicas que propone, es decir, bueno, ¿qué mezcla tenemos? ¿Tenemos una S1 o tenemos una S2? Bueno, para conocer si la mezcla es S1 o S2, deberíamos hacer ensayos de laboratorio y obtener los módulos dinámicos de la mezcla para distintas temperaturas. Y si tenemos la curva del módulo dinámico de esa temperatura, de esa mezcla, la podemos comparar con alguna de estas dos y ver a cuál se asemeja. ¿Sí? Acá en forma general, y acá algunas otras curvas, las S1 para un asfalto con 50 y la S1 para un asfalto con 100 de penetración, y la S2 con un asfalto de penetración 50 y la otra S2 con asfalto de penetración 100. Son las 4 combinaciones que propone el método, no hay otra combinación aparte de estas 4. Es decir, el módulo para las diferentes temperaturas, lo repito. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Les decía que a través de ensayo de laboratorio, la determinación del módulo a través del laboratorio muchas veces no es posible, y como para tener una aproximación de cómo obtener una curva, podría realizarse esta secuencia de pasos, que es determinar el índice de penetración del asfalto, como lo hemos determinado en las clases anteriores, luego determinar cuál es la temperatura de la mezcla asfáltica, que va a depender de la temperatura del aire, luego con esto determinar el módulo dinámico del cemento asfáltico, que Shell lo llama S-bit, ¿sí? Que es de stiffness del bitumen,
para distintas temperaturas y tiempo utilizando, por ejemplo, el nomograma de Van der Pol, que lo hemos visto, o alguna ecuación de correlación. Luego determinar el módulo de la mezcla y aplicando algún procedimiento para distintas temperaturas de operación, se puede elaborar la curva del S-mix y T-mix y compararlas con algunas de estas que proponen. ¿Qué es estos pasos que estamos diciendo? Bueno, el índice de penetración lo hemos visto ya en las clases anteriores, cómo se determina. La temperatura de la mezcla es a través del WMAT, ¿sí?, que tenemos, y algún espesor de lo que está propuesto allí, determinar cuál es la temperatura de la mezcla, porque a medida que aumenta el espesor para una misma temperatura, la temperatura de la mezcla es menor, porque hay obviamente un mayor espesor de masa de material que absorbe calor. Luego, con una frecuencia, que es la que le mencionaba recién, y una temperatura, una diferencia de temperatura entre el punto de ablandamiento y la penetración, la temperatura del punto de ablandamiento de 800 milímetros, podemos obtener con esto 2 puntos, trazamos una recta, ascendemos hasta cortar el índice de penetración y de esta manera podemos subir y determinar el stiffness del asfalto. Acá hay algunas ecuaciones también de correlación que permiten, a partir de distintos parámetros que están allí, el índice de plasticidad, la temperatura del punto de ablandamiento, etcétera, determinar cuál es el S-bit, es decir, el módulo del ligante asfáltico, que lo podemos hacer en forma gráfica o a partir de la ecuación. Y con el S-bit que tenemos aquí, ¿sí?, podemos cortar cuál es el volumen del asfalto, ¿sí?, el volumen del asfalto en porcentaje, subimos hasta cortar cuál es el porcentaje, el volumen de los agregados que están en estas curvas, y de esta manera salimos hacia la derecha y obtenemos el módulo de la mezcla asfáltica. Es decir, a partir del módulo del ligante asfáltico y las características de la mezcla que están contempladas en estas dos partes del ábaco, podemos obtener el módulo de la mezcla, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahí? Hemos seguido esta cantidad de pasos. Siguiendo esta cantidad de pasos, podemos construir de alguna manera alguna de las gráficas que tenemos acá para poder compararla para obtener el S1 o el S2. Esto es para que tengamos una idea de una herramienta de cómo abordar y determinar el S1 y el S2, las curvas. Esto, obviamente, a medida que fue avanzando con el tiempo, se cayó en desuso y se estandarizaron qué grupos de mezcla entran dentro de la S1 y qué grupos entran de la S2. Y también hubo un avance en el equipamiento que permitió obtener resultados de los materiales, de las mezclas a partir de los ensayos y no realizar todo este procedimiento que por ahí es un poco engorroso, pero lo que busca es dar alguna primera aproximación cuando no se tiene suficiente cantidad de datos a la hora de querer realizar los primeros cálculos, ¿sí?, para un diseño. Bien, con respecto a la fatiga de la mezcla pasa una situación similar. Sobre distintas mediciones realizadas en el laboratorio a diferentes mezclas, se adoptaron dos tipos de mezclas, las F1 y las F2. Que las F1 son mezclas de capas con un moderado contenido de asfalto y vacío, y las F2 son mezclas de capas con alto contenido de asfalto y vacío. Para poder definir cuál de las dos tipificaciones corresponde, se debe determinar la deformación por fatiga utilizando, ¿sí?, una ecuación de correlación para distintas combinaciones de números repeticiones de carga y módulo de la mezcla. Obviamente que esto es una ecuación de correlación cuando no se tiene el equipo para determinar la fatiga de la mezcla. Este equipo sí ya es más complicado de conseguirlo o de la disponibilidad. Entonces existen muchas ecuaciones o varias ecuaciones de correlación que nos permiten obtener y poder clasificar la mezcla a fatiga. Y luego con esos valores obtenidos, ver para cuál de las curvas se aproxima más a las que están acá y poder tipificarla como una F1 o como una F2.
Bien, ¿por qué hemos hecho todo esto? Porque nos interesa ingresar a los ábacos que finalmente nos van a permitir determinar los espesores de las distintas capas. El método resuelve el diseño estructural a través de esta serie de cartas que les mencionaba, que obtiene los diferentes espesores para las distintas deformaciones admisibles críticas que han sido los criterios de falla que hemos mencionado anteriormente. ¿Y qué combina o cuáles son las combinaciones de las cartas que existen? ¿Sí? Las cartas básicamente tenemos 4, las denominadas HN, que son gráficos para los diferentes espesores H1 y H2, capas asfálticas, capas granulares, para los distintos tránsitos. Esta es una de las más utilizadas y una de las que más utilizamos, la primera. Las cartas HT, que también para los espesores de capa asfáltica y capas granulares, pero para distintos WMAT. Los TN, las cartas TN, está graficado el H1 en función del WMAT para distintos N, con un H2 que permanece fijo, y las cartas EN, que está graficado el H1 en función de los módulos E de la subrasante para los distintos tránsitos. Ahora, con un gráfico se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Estas son una de las cartas típicas de las HN que les mencionaba, en donde esto que está aquí, este código que está acá, esto es una presentación de las cartas, acá es otra presentación, pero estamos hablando de lo mismo. Fíjense, esta carta corresponde al código de mezcla S2, F150. Es decir, la clasificación de la mezcla asfáltica de acuerdo a lo que estuvimos viendo recién. También corresponde a un WMAT de 12 grados, de la forma de determinarlo como lo vimos recién. Un módulo de subrasante de 2,5 por 10 a la 7 Newton metro cuadrado. ¿Y cuál es la variable de esta tabla, de este gráfico? Lo que varía son los ejes equivalentes. Entonces, en esta tabla, en esta gráfica, perdón, lo que encontramos es los espesores de las capas asfálticas, de la capa asfáltica, y los espesores de las capas granulares. Y alguna de estas gráficas será la que corresponda con nuestro proyecto de número de ejes equivalentes. Supongamos 10 a la 6, que son 10 millones de ejes equivalentes. Entonces, toda esta gráfica corresponde a 10 a la 6 ejes equivalentes. Como criterio, podríamos tomar cualquier punto de esta gráfica para empezar a diseñar nuestro paquete estructural. Si hacemos este punto, ¿sí? Allí en el corte con el eje de la Y, serían aproximadamente 200 milímetros de capa asfáltica y nada de capa granular. ¿Sí? O sea, la capa asfáltica apoyada directamente sobre la subrasa. Si nos desplazamos sobre la misma gráfica un poco hacia la derecha, obviamente que se va disminuyendo el espesor de la capa asfáltica y empiezan a tomar preponderancia espesores de capas granulares. La pregunta sería, bueno, ¿pero qué punto podemos adoptar? Bueno, el punto ideal es el punto de quiebre o el punto de unión de lo que es este criterio de diseño o este criterio de falla respecto a este otro criterio de falla que vimos al inicio, el punto de unión de ambas, el punto de quiebre. Porque aquí estaríamos en una situación de compatibilidad entre lo que sería lo que admite la capa asfáltica y lo que admite, perdón, la subrasante y lo que admite la capa asfáltica. Entonces, allí podría ser un criterio. Pero, por cuestiones económicas, posiblemente podríamos irnos o a más de capas granulares o a más de capas asfálticas, ¿sí? Eso dependerá de la obra, de cada tipo de obra. Pero supongamos que nos ubicamos en esta situación, aquí, ¿sí? ¿Cuáles serían las dimensiones de nuestras capas? Bueno, las dimensiones de nuestras capas serían como sigue. Si bajamos en forma vertical, hasta aquí, alrededor de 450 milímetros de capas granulares. Ahora, ¿pero qué capa granular? Bueno, la respuesta está dada en estas líneas auxiliares del gráfico que tiene en línea de trazo. Si de este punto nos vamos en horizontal hacia la derecha, ¿sí?
¿Qué nos está mostrando eso? Nos está mostrando que esta área del gráfico, ¿sí?, está dado para un módulo, un CBR de 80, ¿sí? Es decir, una capa granular que tiene la característica de 80. Toda esta zona, uno de 40, este uno de 20 y este uno de 10. Entonces, podría ser que desde aquí nos movamos hacia la derecha y este espesor de acá hasta este punto habría que hacer un módulo, una capa con un módulo de 80 en el espesor que estamos viendo acá abajo, ¿sí? Desde aproximadamente 32, 320 hasta los 450. Luego, desde aquí hasta el siguiente línea de trazo, ¿sí?, serían de 230 milímetros hasta el valor anterior, 320, ¿sí? Hasta allí tendríamos otra capa con módulo de 40, perdón, con CBR de 40. De la misma manera hacia la izquierda, desde este valor hasta este valor, este espesor de capa con un CBR de 20, y así para la última capa. Es decir, toda esta tramificación, ¿sí?, es de mínima que se debe realizar, pero muchas veces no es posible realizarlo de esta manera porque constructivamente no es posible. Entonces, ¿qué podemos realizar? Desde este punto se podría realizar hasta esta curva de 40, realizar una sola capa con un CBR de 80. Es decir, este tramo está cubierto y este tramo, ¿sí?, si bien va a tener un módulo un poco mayor al que necesita, pero constructivamente hacemos una sola capa. Y además este espesor es muy pequeño. Podría serlo, estamos hablando en forma, digamos, a modo de ejemplo. De lo mismo de aquí hacia allá, en vez de construir dos capas, una de 20 y otra de 10, podemos construir una desde aquí hasta acá y hacerla directamente de 20. Esto está cubierto y aquí está con un módulo un poco mayor al que requiere. Y así podemos subdividir en dos capas todo este espesor que hemos determinado. Lo hemos subdividido en dos capas porque constructivamente es conveniente, porque económicamente es conveniente, pero si no lo fuese, podríamos dejar la cantidad de capas que están allí que determinamos con el método. También podría haber sido una situación, bueno, vamos a construir una sola capa con un CBR de 80, pero posiblemente no sea una situación económica y a su vez no podríamos construir una sola capa en todo ese espesor porque los equipos no nos van a permitir hacerlo, digamos, en una sola capa. ¿Se ha comprendido esto? ¿Hola? Sí, profe. Bien. En base al espesor hay distintas cartas, ¿no? Para adoptar el mejor diseño. Las distintas cartas vienen en base a esta combinación de parámetros de ingreso que tenemos, de los códigos de mezcla, de las temperaturas de WMAT, del módulo de la subrasante, y recuerden que estamos viendo las cartas HN, donde en las cartas HN lo que varía es el tránsito, ¿sí? Este primer grupo varía el tránsito. Por eso tenemos para días de la cuarta, para días de la quinta, para días de la sexta, para días de la séptima y así. O sea, en esta carta lo único que varía es el tránsito para estas condiciones. Existen varias cartas para distintas combinaciones de todos estos valores que están acá arriba. Bien, profe. De nada. Y aquí tenemos otra de las cartas, las HT, que las habíamos visto, ¿sí? La segunda, donde teníamos graficados los H1 y los H2 para los distintos WMAT, ¿sí? Entonces, espesores de capa asfáltica, espesores granulares, ¿sí?, para un módulo de la subrasante y distintos módulos de las capas para las distintas temperaturas de WMAT. Pero esas cartas o estas cartas son menos utilizadas, están aquí a modo de ejemplo. Las que se utilizan son estas, digamos, las más difundidas, porque justamente
el parámetro que es variable o el parámetro que se determina a futuro es cuántos ejes equivalentes vamos a tener en el periodo de diseño de nuestra obra. Bien, con esto de aquí hemos terminado el método tricapa y el método Shell, ¿sí? Como les decía, en la guía de trabajos prácticos tienen ejercicios sobre estos métodos y tienen al final en la resolución el paso a paso, es decir, perdón, el paso a paso, y tienen de qué parte y de qué apunte y de qué página se ha sacado cada uno de las ecuaciones o de los ábacos o de los gráficos y los valores que se utilizan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bien. Bueno, hemos también aclarado respecto a lo de las clases de mañana en adelante, cómo va a ser. ¿Hacemos Zoom mañana para hacer clase de consulta respecto al parcial de la semana que viene o no hay necesidad respecto a eso? Yo lo quería consultar, no sé si lo dijo, la duración del parcial. No lo dije, el parcial, déjame un segundito que me lo fijo. Para el parcial del día lunes, ¿sí? Es muy sencillo, digamos, porque vamos a adelantarlo, son 10 preguntas, ¿sí? Con múltiples choice, en donde las opciones son muy sencillas y los cálculos también son muy sencillos porque, por ejemplo, alguien había preguntado en la clase pasada qué cálculo podía llegar a pedirse. Tiene que ver con la determinación de algún vacío, de alguna densidad, o la determinación de alguna temperatura de mezclado o temperatura de compactación a partir de una viscosidad dada, pero se da la ecuación, es decir, se da la ecuación en donde ustedes introducen el valor de la viscosidad y calculan la temperatura. Es una ecuación lineal o a lo sumo cuadrática, con lo cual es sumamente sencillo. Por lo tanto, el parcial tiene 15 minutos de duración para las preguntas, porque son sumamente sencillas. Bien, profe. Y entran los 6, 7 ensayos que vimos, ¿no? No me acuerdo bien el número. Entran lo que decíamos al principio de materiales asfálticos, o sea, asfaltos, mezclas asfálticas y los 3 prácticos que se dieron. Dentro de eso, preguntas teóricas y prácticas. Las prácticas son las que les mencionaba recién, ¿sí? De hacer algún pequeño cálculo de ese tipo. Vacíos, densidades, determinar alguna viscosidad a partir de una temperatura y demás. Perfecto, profe. Muchas gracias. La modalidad se puede volver. No, bien, bueno, si no hay más preguntas, dejamos entonces hoy por aquí. Profe, sí, una última puede ser.
Sí, el método Marshall es un método de diseño de dosificación de mezclas asfálticas. Justamente es uno de los prácticos, de los 3 prácticos. Vimos clasificación de asfalto como práctico, vimos dosificación de mezcla asfáltica como práctico y vimos control de calidad a través de recuperación de asfalto también como práctico. Previo a todo eso hubo clases teóricas en cuanto a asfaltos, a deterioros, a técnicas de construcción, técnicas de conservación, a ensayos de caracterización de ligantes asfálticos. Bien. No, como dijo 3, pensé que eran los 3 ensayos prácticos, no cada uno. Son los 3 prácticos que incluyen todos los ensayos que se han visto de práctico, pero se han mencionado en las clases anteriores a los prácticos, digamos, todos los temas teóricos que tienen que ver con ligantes asfálticos y con mezcla asfáltica. Y dentro de ligantes asfálticos no solamente están esos algunos ensayos, sino que hay muchos más, y también se lo han mencionado. Lo mismo para mezclas asfálticas. Por ejemplo, cuando hicimos dosificación de mezcla asfáltica, se vio método Marshall, hicimos los cálculos de método Marshall, pero también se mencionó que se puede y que se debe hacer un ensayo de agüellamiento. No hicimos el ensayo de agüellamiento, no va a haber cálculo de ensayo de agüellamiento, pero puede haber una pregunta sobre agüellamiento de la cuestión teórica. Bien, ahora sí está claro, profe. Gracias. Bien. No, bueno. Un comentario que olvidé decirles al principio, las clases, los videos de las clases van a estar disponibles durante toda la semana de donde corresponde esa clase. Supongamos, la clase de mañana va a estar disponible desde hoy hasta el sábado. La de la semana que viene van a estar disponibles desde el lunes hasta el sábado. Y así sucesivamente, para que no haya, digamos, tanto lío de bajar clase y que no se pierda. Pero están todas identificadas, ¿sí?